Hola, ¿qué tal amantes de los huertos urbanos? Mi nombre es Rogelio, bienvenido a otro video más de Huerta en mi patio. Os voy a estar cocinando aquí en mi hogar, voy a hacer una lengua en salsa con productos de mi jardín, todo orgánico. Quédate hasta el final del video. Vamos a probar la lengua ahora. Está muy suavecita. La cociné casi por 3 horas y después con la salsa, a ver. Bueno, aquí están los productos que voy a utilizar, que es la mostaza, salsa inglesa, salsa de tomate. Tengo tomates, tengo cebolla, tengo ajos, ¿verdad? Hoja de laurel, voy a usar vegetales. Estoy con James, que me va a ayudar, mi asistente, y tengo la lengua. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es ponerla aquí en la olla por unas 3-4 horas para que se ablande la lengua. Le voy a poner cebolla, ajo y hoja de laurel para que coja sabor. Y entonces por 4 horas va a estar ahí cociéndose para que se ponga suavecita la lengua. Bueno, aquí tenemos la cebolla, tenemos la hoja de laurel y el ajo. Entonces la vamos a poner en la olla con la lengua. Aquí me está ayudando James. Poner con cuidado. Cuando te quema, James, que el agua está caliente. Ahí. Entonces, vamos a echarle todo. Aquí venimos. Esto para que le dé aroma y sabor a la lengua. ¿Verdad? Entonces vamos así. Entonces como unas 3 horas por ahí ya va a estar. Bueno amigos, aquí estoy en mi huerta. Como les dije, todo es orgánico lo que voy a utilizar. Voy a utilizar este ají verde o pimentón verde. Se lo recomiendo que ustedes siembren en sus casas. Eso es muy bueno, muy recomendable. Es comida gratis. Este ají yo lo planté hace 3 meses más o menos. Entonces ya tengo alimentos gratis en mi casa. Entonces lo vamos a cortar suavecito. Y miren qué hermoso que está. Qué grande, qué grande. Ají verde, entonces lo voy a utilizar para hacer la comida que estoy haciendo ahora, que es una lengua en salsa. Nos vemos. Voy a hacer un sofrito. Voy a sofreír lo que es el pimiento. Este es de mi huerta. Mira qué hermoso que está. 3 meses que yo planté esa planta y ya me está dando frutos, muchos frutos. Entonces, cortar la cebolla. No importa el tamaño, porque voy a hacer el sofrito y después lo voy a pasar por la licuadora. Entonces, aquí está el pimiento de mi huerta. Miren qué hermoso que está. Está tiernito. Wow. Miren, muy fácil. Cebollita. Wow. Mucho aroma, ¿ok? Entonces voy a poner también lo que es la ajo. Unas 5 cabecitas de ajo. Entonces lo vamos a sofreír, vamos. Okay. Vamos a sofreír y después lo voy a pasar por la licuadora. Ok. Le voy a poner un poco de sal. Sal. Y miren esto, acá está la lengua. En toda la casa hay un aroma y es por la hoja de la... Bueno, ya una vez que esté ya un poco sofreída, ¿verdad? No se tiene que quemar. Ok, listo. Entonces lo que le vamos a echar ahora va a ser los ajíes o pimientos de mi huerta. Muy importante. Todo natural, ¿vieron? Orgánico. Listo, entonces aquí ahora vamos con el tomate. Vamos a sofreírlo. Sofrito para la lengua en salsa. Vamos a sofreír un poco, a cocinarlo. Ya después lo paso por la licuadora. Bueno, entonces ya lo sofreí. Lo que vamos a hacer ahora, muy fácil,
Voy a pasarlo por la licuadora. Bueno, entonces lo tenemos en la licuadora. Lo que vamos a hacer es encenderla, por supuesto. Miren. Bueno, ya han pasado 3 horas. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacarla de acá y enfriarla, que se enfríen para quitarle este cuerito que tiene y cortarla, ¿verdad? En rodajas. Me la voy a comer. Uf, qué grande está, miren. Entonces esta agua no la voy a botar, la voy a colar para hacer la lengua en salsa. Ese va a ser mi caldo, ¿ok? Es muy importante no botar esta agua. Aquí está todos los sabores. Bueno, entonces aquí está la lengua. Lo que voy a es quitarle esta, que es como este pellejito. Está caliente todavía. Está caliente. Quitando, es como un cuero, miren. Sale sola, pero está caliente. Sí, la vamos quitando toda. Este pellejito. Bueno, tenemos acá la lengua. Cortar así. Más o menos como este. Como este gruesor así. Acuérdense de quitarles el pellejo que tiene, porque eso es lo que es un pellejo duro, que si no se lo quitan después la lengua va a estar dura. Miren cuánta lengua salió. Ya sí se puede comer. A mí me encanta así. La pueden probar. Tiene sal, tiene todos los condimentos. Muy delicioso. Bueno, ahora voy a sofreír un poco lo que es las lenguas. Para que estén un poco crujientitas así. Solo un poco nada más, no lo tienen que hacer mucho. Un poco que se doren. Bueno, entonces ya la voy sacando. Ya terminé de sofreír todas. Ahora lo que voy a hacer en esta misma olla, sin lavarla y sin nada, le voy a echar mantequilla para que le dé más sabor a la lengua. ¿Verdad? Sí. Ahí mismo le ponemos mantequilla. Entonces todo ese es el sabor que le va a dar.
Aquí está la salsa en la licuadora, se la vamos a echar. Todo ese sabor. Y acuérdense de las ahora el agua, la salsa. El agua del que hervimos la lengua para que se pusiera suave. Lo voy a estar poniendo ahí, ese caldo. Eso es que le va a dar el sabor extra. Entonces lentamente se va cocinando la salsa, ¿verdad? El sofrito que hicimos. Miren esto. Esta consistencia, ¿ves? Así va a estar. Así tiene que estar esa consistencia. Lo vamos haciendo suavemente. Está caliente, con cuidado, ¿verdad? Vamos a echarle lo que es salsa de tomate. Así. Sin miedo, un chorro bien. Le voy a poner mostaza también. Le voy a poner mostaza. Acuérdense que la mostaza es fuerte. Hay que tener cuidado, un poco salada. Y le vamos a poner salsa inglesa, el toque chino. Salsa inglesa un poco. Al gusto, ¿verdad? Ustedes le ponen, ¿verdad? Y la van a ir probando. Esos sabores ricos de la mostaza, la salsa de tomate. Yo no le he puesto sal ahora mismo, si ustedes han visto, ¿verdad? Voy a ponerle un poquito de azúcar, que se le quite el poquito ácido, ¿verdad? Siempre cuando cocino con salsa de tomate y todo eso, siempre le pongo un chorrito de un poquito de azúcar. Dejen sus comentarios, los voy a estar leyendo siempre. Ya casi está. James, saluda. Hola. Mi ayudante. Me ayuda mucho, a él le gusta cocinar también. Pues así lo que vamos a poner ahora va a ser la lengua. Ya, para que se cocine. Un poquito acá, con cuidado. Le echamos. Todo el saborcito rico. Le voy a echar agua. Le voy a echar agüita del caldo de lengua que me quedó ahí. Y le voy a echar también los vegetalitos ya. Pero voy a hacer que se cocine un poco para que coja el sabor. El sabor de toda la hierba, de todo el sofrito. Un aroma exquisito. Entonces aquí tengo el caldo, ¿verdad? Al lado. Miren, este es el caldo que cociné la lengua por 3 horas. Es muy importante que no lo boten, porque ese es el sabor también que le va a dar. Entonces voy a cocinarlo lento ahí, como por unos 20-30 minutos, para que se reduzca la salsa, la lengua coja sus sabores. Y después le voy a poner los vegetales que tengo ahí. Bueno, entonces así va quedando lo que es la lengua en salsa. Miren, ya está súper suave, ya está lista para comer. Entonces acá ya se puede comer así, pero este estilo le voy a echar verdurita, ¿ves? Tiene zanahoria, tiene pis, tiene guisantes. Entonces miren, frijolitos verdes, tiene todo. Entonces lo que voy a echar acá, miren, se lo voy a echar, vegetalitos,
Y listo. Y ya está. Ya está, miren. Esta lengua en salsa con muchos vegetales. Listo. Bueno, voy a acompañar la lengua con puré de papa. Va a ser un rico puré de papa. Bueno, entonces voy a hacer ahora un puré de papa para acompañar esta lengua en salsa. Voy a quitar la cáscara, está muy caliente, la acabo de sacar ahora del agua. Entonces lo voy a quitar con este tenedor, con cuidado. Bueno, entonces ahora voy a hacer el puré. Muy sencillo lo voy a hacer. Acá tengo mantequilla para que le dé ese sabor rico. Y le voy a poner sal y listo ya. Voy a acompañar así lo que es la lengua en salsa. A mi estilo, ¿verdad? Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Pero muchas gracias por ver estos videos. Así, miren. Bueno, entonces ahora voy a terminar de emplatar. Aquí tengo el puré. Tengo la lengua acá. Y ya, tengo todo. Entonces vamos a poner en el plato. Acá ponemos lo que es el puré de papa. Así. Ponemos la lengua. Ponemos acá otro pedacito. Y otra acá. Miren esto. Yo le pongo la salsa al costado. Y un par de ramitas de perejil para la decoración, para el emplatado. Miren qué precioso está. Lengua en salsa. Bueno, así quedó la lengua en salsa. Ya saben, comenten, denle like. Díganme qué quieren que le cocine. Voy a estar leyendo todos los mensajes. Gracias. Bueno, así quedó la lengua. Ahora la vamos a probar. A ver. Qué rico está el puré de papa y la salsita. Vamos a probar la lengua ahora. Está muy suavecita. La cociné casi por 3 horas. Y después con la salsa, a ver. Exquisito. Con la papa y todos los sabores. Está muy rico. Bye amigos.